Ustedes lo saben, son periodistas, son reporteros, son camarógrafos, son medios de comunicación nacionales e internacionales que han vivido, al igual que todos los venezolanos, la persecución, los ataques a la prensa. En los últimos días hemos visto cómo han cerrado otros medios de comunicación de aquí, de nuestro país, Venezuela, emisoras de radio, 92.9, Mágica, como también RCN y Caracol. Y de verdad lo rechazamos, es un golpe más a la libertad de expresión en nuestro país y para los venezolanos. Por eso queremos agradecerles a todos ustedes por el trabajo que hacen. De verdad, realmente les damos las gracias por asistir a esta convocatoria. Era necesario para nosotros expresar lo que sentimos, lo que hacemos día a día, lo que hemos hecho y no hemos dejado de hacer ni un día en nuestro trabajo para rescatar la libertad y la democracia en Venezuela. Y por eso, hoy quisimos llegar muy temprano. Los medios siempre esperan por nosotros y hoy hicimos el gran esfuerzo, queríamos hacerlo como un gesto de verdad llegar antes y esperarlos nosotros a ustedes y hacerles como un homenaje, porque sé que han aguantado mucho y han aguantado agresiones y han aguantado golpes y han aguantado mucho y creo que tenemos que valorar especialmente el trabajo de los medios de comunicación. Estoy muy contenta además el día de hoy de hacer esta transmisión y de conectarme con todos ustedes, porque los medios internacionales han sido la voz de Venezuela, han sido la voz de nosotros en esta lucha larga. Una lucha que para muchos en este momento hay un limbo, pero no. Nosotros hemos vivido este limbo por años. Ha sido muy difícil lo que hemos vivido y los medios internacionales han sido ese espacio de libertad que nos han conectado con la comunidad internacional. Quiero comenzar explicando que nuestra lucha por los derechos humanos y nuestra lucha para que se acabe la crisis humanitaria en Venezuela continúa. El no salir un día en medios o no dar ruedas de prensa no quiere decir que no estamos trabajando, al contrario. Todos los días, en la calle, a nivel internacional o de forma institucional, cerquita de la Asamblea Nacional, la única legal que existe, que la elegimos en el 2015, esa lucha en los tres ejes continúa. Sé que para muchos esto es un momento difícil, pero repito, Venezuela ha vivido momentos difíciles por años. Es mucho tiempo con un sistema que es antidemocrático. Es mucho tiempo con un sistema hoy que el continente lo califica dictadura. No soy yo que digo que vivimos en dictadura. Es el continente entero que dice Venezuela es una dictadura. Y para eso queremos resaltar el comunicado de la Declaración de Lima del 8 de agosto, y para eso también podemos resaltar las palabras del presidente Macron de Francia, donde explícitamente dice: en Venezuela hay una dictadura, estamos muy preocupados. Hemos llegado hasta este punto, un punto donde no queríamos llegar, un punto de crisis humanitaria lamentable. Las cifras son alarmantes, ustedes las conocen, pero vamos a repetirlas para la comunidad internacional que nos sigue y para todos los venezolanos que en este momento se sienten en un limbo. Pues no se tienen que sentir en un limbo, porque cada protesta, cada palabra, cada denuncia que hemos hecho ha tenido un resultado. Es el resultado de que todos en Venezuela estamos conscientes de lo que estamos viviendo y también estamos conscientes de qué es lo que tenemos que hacer ahora. 85% de escasez en medicamentos. 75% de la población ha bajado 9 kilos de peso. Hay que tener 15 salarios mínimos para llegar a la cesta básica y el 83% el día de hoy en Venezuela es de desabastecimiento de alimentos. Y en este momento tenemos el porcentaje del 54% de niños en desnutrición. Es una crisis humanitaria que no es de hace 3 días, que no es desde el fin de semana. Es una crisis humanitaria que hemos alertado desde el año 2014, en la voz de mi esposa. Es una crisis humanitaria que se veía venir y que se denunció antes de que se venía a venir. Yo recuerdo las primeras giras, en el año 2014, cuando metieron a Leopoldo López preso. Yo hablaba de crisis humanitaria y en los países me miraban ¿tú realmente estás hablando de una crisis humanitaria? Y yo explicaba el por qué. Yo lo que estaba diciendo era que tenemos que prevenir la crisis humanitaria. Hoy en Venezuela se ratifica que hay una crisis humanitaria. Y repito, no es de ahorita. Desde el año 2015 hemos visto unos índices
preocupantes y unos porcentajes preocupantes de crisis humanitaria. Y de hecho, en el año 2016, este mismo equipo de derechos humanos comenzó un gran trabajo internacional que se llamó Rescate Venezuela. Nosotros recorrimos el mundo, hicimos recolecciones en 11 países del mundo, recolectamos más de 100.000 insumos médicos, los trajimos a Venezuela, muchos de ellos, otros se quedaron en puertos porque no teníamos el permiso del gobierno venezolano para que entraran. Todo lo que recolectamos, gracias a Dios, pudimos entregarlos en hospitales, en ambulatorios, e incluso cuando entregábamos los insumos en los hospitales, llegaban colectivos armados y nos robaban las cajas. E incluso en un hospital muy importante aquí, en el centro, en Caracas, se llevaron al doctor Miller, un doctor que recibió esta donación, preso. Es decir, nosotros le hemos pedido al régimen de Nicolás Maduro que abra un canal humanitario. Y esta petición se hizo, hay una carta firmada y sellada en Miraflores de que se recibió esa petición del Grupo Rescate Venezuela para que por favor abriera un canal humanitario en Venezuela en el año 2016, a principios del año 2016. Es decir, claramente hay una crisis humanitaria desde el año 2015 que cada día empeora más y esta crisis humanitaria nos preocupa enormemente y le preocupa al continente. Es desgarrador ver imágenes de venezolanos en Cúcuta, en Colombia, en la frontera de Brasil, pidiendo comida y cruzando la frontera con hambre. En Venezuela o te mueres de hambre por la delincuencia, o te matan por la delincuencia, o te matan del hambre. Y eso es lamentable, y esas son imágenes que hoy no puede tapar el mundo. Al igual que en Caracas y en diferentes estados de Venezuela, en los 24 estados de Venezuela vemos imágenes de mujeres, de hombres, de niños y de jóvenes comiendo de la basura. Es algo que nos preocupa enormemente, es la lucha por los derechos humanos, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, son fundamentales. Y es nuestra lucha desde hace muchísimo tiempo y esta lucha continúa. No vamos a parar de denunciar lo que está pasando en Venezuela, no vamos a parar de ser firmes, de dar la cara y de hablarle claro, no solamente dentro de nuestro país, en Venezuela, sino de ser muy consecuentes con el trabajo internacional que ustedes han hecho a lo largo de, en mi caso, a lo largo de 3 años y medio, que es desde que yo comencé el trabajo internacional, defendiendo a mi esposo, que es preso político, que es un preso político todavía, y hoy por 560 presos políticos que hay en Venezuela. 590 es la cifra que cerró esta mañana, 590. Básicamente los temas son toda nuestra lucha por los derechos humanos en Venezuela y cómo nos preocupa y cómo vamos a seguir denunciando la crisis humanitaria para buscar una solución inmediata. Y eso compromete no solamente al régimen de Nicolás Maduro, que es el único responsable de por qué en Venezuela hay hambre, desabastecimiento, inflación, escasez, injusticia, sino compromete también a la comunidad internacional. Y ahí quiero ser muy clara. La comunidad internacional ha estado consciente de lo que ha venido pasando en Venezuela desde hace mucho tiempo. Y hemos pedido ayuda desde el año 2014. Hemos llevado testimonios, hemos ido a diferentes instancias internacionales. No solamente he ido yo como esposo de un preso político, sino me han acompañado víctimas directas como Rosa Orozco, como Johnny Montoya, y lo vamos a seguir haciendo. Pero es decir, no es un secreto para nadie lo que ha venido pasando en Venezuela. Y ahí pedimos ayuda y le pedimos a los medios internacionales que sigan vigilantes a lo que pasa en Venezuela, porque sí necesitamos ayuda internacional para salir de esta dictadura. Una dictadura que ha demostrado que es dictadura por muchas razones. Primero, hay 590 presos políticos. Segundo, no hay Estado de Derecho. No hay un debido proceso. ¿Por qué no hay un Estado de Derecho? Porque no se respetan las mínimas reglas de la Carta Magna, que es nuestra Constitución. ¿Por qué no hay un debido proceso? Porque vemos como arbitrariamente se llevan presa a la gente y no tienen ni atención de sus abogados, ni le respetan sus derechos fundamentales. Pasa hasta un mes que nadie los ve. Hoy hay un preso político desaparecido, que es el general Baduel. Y es muy grave, porque lo que antes decíamos que era dictadura, hoy se ratifica con acciones claras. No hay Estado de Derecho porque la Constitución la debe hacer valer la Asamblea Nacional. Y esa Asamblea Nacional debe cumplir con la Constitución. Y el ente jurídico, que es el TCJ, debe vigilar que esta Constitución se cumpla. Hoy, la Asamblea Nacional le dieron otro golpe de Estado, la quieren eliminar, y hoy el TCJ no cumple con vigilar esa Asamblea Nacional. Por eso no hay Estado de Derecho y por eso no hay
un debido proceso en diferentes casos. El ejemplo perfecto de que no hay un debido proceso lo hemos denunciado. El encarcelamiento de Leopoldo arbitrario el 18 de febrero del año 2014. Un juicio que duró 1 año y 1 mes, amañado, donde no entró ni una prueba ni un testigo porque no lo aceptaron, donde la sala de audiencias se llenaba de militares y controlaban quién entraba y quién salía. No lo controlaba la juez, ni no lo controlaba las reglas de un sistema judicial. Lo controlaba todo los militares. Una sentencia que ratifica que Leopoldo es un preso de conciencia, que le meten injustamente 14 años de cárcel por su palabra. Es un preso de conciencia. Y injusta detención por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que recibió en la cárcel de Ramo Verde. Tratos que les puedo narrar uno a uno y que nunca en nuestra familia nos vamos a olvidar. Y que hoy se lo están haciendo a Gilbert Caro, hoy se lo están haciendo a la mayoría de los presos políticos en Venezuela, se lo hicieron al magistrado Serpa, se lo hicieron a Roberto Picón, tratos inhumanos. Es violatorio a toda constitución, a todo régimen penitenciario, a las reglas Mandela, a los derechos humanos fundamentales de las Naciones Unidas. Todo eso lo hemos vivido. Leopoldo sigue preso, hoy en una medida cárcel por cárcel, que lo limita aún más de hablar. Por eso la sentencia que hoy la traigo, al igual que la presentó el abogado Juan Carlos Gutiérrez, es una sentencia que ratifica que Leopoldo es un preso de conciencia. Porque si antes estaba preso en Ramo Verde, hoy está preso en su casa y ni siquiera puede hablar. Lo he dicho, Leopoldo está preso, pero Leopoldo no está muerto. Los presos políticos están vivos y tienen voz. Y hoy en Venezuela hay sentencias que limitan la palabra. Eso es una razón más para ratificar y denunciar que Leopoldo López es un preso de conciencia, como lo afirmó Amnistía Internacional. Bueno, podemos comenzar si quieren con la dinámica de las preguntas. Bueno, Lili, queremos saber un poco sobre precisamente esa sentencia y la limitación que tiene. Es decir, hay quienes dicen que ya con esta decisión prácticamente anularon políticamente a Leopoldo López, por eso también su silencio. ¿Qué dice él? Está limitado, no puede emitir ni siquiera un mensaje Twitter, todos los tiene que decir usted. ¿Cuál es el alcance que tiene esa sentencia? Sí, la sentencia, como digo, es muy alarmante. Cuando Leopoldo lo trasladaron de Ramo Verde a la casa, no existían estas limitaciones. La sentencia no tenía estas limitaciones y es por eso que Leopoldo se comunica de algún modo por medio de videos, por medio de mensajes en redes sociales y también por medio del partido Voluntad Popular. A Leopoldo lo secuestran de su casa de forma muy injusta porque lo engañaron, le dijeron que le iban a tomar una foto y cuando bajó lo agarraron a la fuerza y lo montaron en un carro descalzo. El Leopoldo estaba descalzo, ya se había acostado a dormir y lo sacaron y se lo llevaron. Pasó 5 días en Ramo Verde, son 5 días que fueron horrorosos, fueron traumatizantes, fueron 5 días de tortura, de aislamiento. 5 días donde lo encerraron en una celda sellada, donde no había nada y donde ni siquiera le dejaron una Biblia. Y estuvo ahí 5 días hasta que lo volvieron a trasladar a su casa. Cuando entró a su casa al día siguiente, los abogados nos informaron que ya había salido una sentencia nueva, donde, es esta que tengo acá, donde ratifica que Leopoldo no puede emitir ningún tipo de información a los medios de comunicación y no puede hablar. Es por eso que en este momento sabemos que es un riesgo que Leopoldo hable, aunque conocemos cuál es la posición firme de Leopoldo y yo la voy a seguir transmitiendo. Durante 3 años y medio fui la voz de Leopoldo y voy a seguir siendo su voz porque soy su esposa, pero es lamentable esta sentencia. Y lo que tenemos que hacer en parte jurídica, los abogados me dicen que ellos van a apelar, pero yo en mi condición de esposa tengo que informar que lo que ratifica esta sentencia es que Leopoldo es un preso de conciencia. No es la primera vez que atacan a Leopoldo. Cuando tú me hablas de cómo se siente Leopoldo, yo les puedo decir que nosotros hemos vivido persecución por más de 10 años. A Leopoldo lo inhabilitaron en el año 2008. Lo inhabilitaron en el año 2008. En ese momento iba a ser candidato de la alcaldía metropolitana. Hace mucho tiempo le están quitando los derechos políticos a Leopoldo López. Leopoldo ha tenido más de 26 investigaciones y siempre ha dado la cara.
siempre fue a fiscalía, siempre se presentó, siempre dio la cara con sus abogados y siempre va a dar la cara, porque no tiene nada que esconder ni que temer, porque Leopoldo es inocente. Hoy todos en Venezuela sabemos que Leopoldo es inocente y la comunidad internacional conoce el caso de Leopoldo y conocemos que Leopoldo es inocente. ¿Le han limitado las visitas? Es decir, ¿tienen personas en particular que están autorizadas para visitarlo o no? ¿Ha tenido con ustedes contacto Zapatero en los últimos días? Cuando decimos que la detención de Leopoldo es arbitraria, lo decimos con toda responsabilidad. Sigue siendo arbitraria. Mi casa está sellada por policías. Yo los invito cuando termine este encuentro que me acompañen hasta la puerta de mi casa y vean cómo tienen bloqueada toda la entrada. Yo no puedo entrar a mi casa con el carro ni salir dentro del carro. Los carros ni siquiera los dejan meterlos a la casa. Mis niños se tienen que bajar en la calle. A mi mamá le han dejado 2 horas parada en la puerta. A mi mamá para entrar a mi casa. A mi hermana muchas veces no la dejan pasar. Y tenemos que salir y yo tengo que atender la visita de mis hermanas en la puerta de la casa, en la calle. El día de ayer no querían dejar pasar a los abogados. De hecho nos informaron que los abogados no van a pasar más porque no tienen más nada que hacer. Es arbitrario. Es injusto, no debe ser. Por eso decimos que no hay Estado de Derecho. Por eso decimos que a pesar que hay una medida casa por cárcel, ahora la condición de aislamiento porque él no puede emitir información duele, pega, es injusto. No solamente le duele, nos duele a nosotros como familia, le duele al país, porque el país sí quiere escuchar a Leopoldo. Y el país tiene el derecho de escuchar a Leopoldo y a cualquier líder que nos indique el camino y que nos guíe. Es lógico, es algo natural, es un derecho fundamental, la libertad de expresión. Y aquí en Venezuela se viola, lamentablemente, con casos específicos de presos políticos, pero también, evidentemente, con agresiones a la prensa. La posición de Leopoldo la conocemos, es muy firme, es muy clara. No ha cambiado. No se puede claudicar en una lucha que es por nuestros derechos. No se puede claudicar en una lucha que es por la libertad, no se puede claudicar en una lucha que es por la democracia. Y es una lucha que es muy profunda, yo lo repito y lo digo siempre, es una lucha y es por amor, es una lucha moral, es una lucha espiritual, es una lucha por nuestra familia. Está en nosotros y tenemos que seguir y siempre vamos a seguir. Pero es duro, es muy duro sentir que en cualquier momento se lo pueden llevar. Cualquier mañana que le piden una foto, cualquier tarde, que es rutina, que le piden una foto, se lo pueden llevar. Ahora cada vez que le piden una foto bajamos con él, y lo digo con toda responsabilidad, bajamos con él, lo acompañamos y alertas de que no se lo llevan de forma arbitraria porque fue un secuestro lo que pasó ese día. Un secuestro inexplicable, al igual que se lo hicieron a Antonio Ledesma. Sobre Zapatero, Lilia. Sí, sobre Zapatero no hemos hablado con el presidente Zapatero en los últimos días. No tengo información de que ha venido a Venezuela. Como todos sabemos, el presidente Zapatero en las últimas oportunidades que vino con la intención de liberar a presos políticos. La cifra en Venezuela es alarmante. Hoy, 590 presos políticos. En este momento nos alarma informar que a los estudiantes de la UPEL están presos en El Dorado. Son 10 estudiantes de la UPEL, los puedo nombrar: Josneiner, Ángelo, Abraham, Enger, Kevin, José, Alex, Boris, Sergio y Richard. Ellos están en la UPEL, es lamentable. Este es el grupo que está en la cárcel del Dorado. Y 4 de ellos, que voy a nombrar sus nombres: Abraham Quiroz, Kevin Rojas, José Alberto Saldivia y Alex González, tienen paludismo en este momento. Tienen paludismo. En esta cárcel del Dorado no hay agua potable. Y ustedes saben que cuando alguien tiene esta enfermedad del paludismo es indispensable que tome agua limpia, agua potable. En esta cárcel no hay agua potable, es lo que nos preocupa. Y hemos dado una alerta importante de atención para rápidamente conseguir los medicamentos para estas personas, que son 4 estudiantes, y hemos pedido a los venezolanos, dando un contacto, estos medicamentos. Es importantísimo. Solamente el pote de agua ahí en El Dorado cuesta 350.000 bolívares. Un pote de agua. Estos estudiantes no tienen agua potable. Es parte de las denuncias que tenemos que hacer y es parte de las denuncias que nos preocupa. Y nosotros como familiares de presos políticos, nosotros esperamos la libertad plena de todos. Porque no puede haber un preso político, lo hemos dicho. La lucha por un preso político es la lucha por todos los presos políticos. Y hay 590. Y hasta que no salga el último, nosotros no vamos a descansar.